¿Cómo están? Bienvenidos. Qué bonito volver a encontrarnos en otro Zoom para seguir profundizando. Muchos de ustedes estuvieron ya presentes en el webinar del día miércoles, donde hicimos ahí una pequeña introducción a esto de la vida como una escuela, ¿no? Como el alma, la experiencia del alma, nuestros cuerpos energéticos. Y hoy que estamos dando inicio a las personas que ya se han inscrito en la formación en la diplomatura de terapeuta holístico, hoy están comenzando, hoy se les está habilitando el material y este primer encuentro por Zoom es un regalito a toda la humanidad. Es un regalito para todos ustedes, para que todos tengan la oportunidad de escucharlo, de resonar, como le digo muchas veces, de sembrar una semillita de luz en nuestra conciencia y como nosotros somos los que formamos a la humanidad, es una semillita de conciencia, de luz, de despertar en nuestra hermosa humanidad. Así que bueno, les doy la bienvenida. Al final ustedes me dirán si para ustedes también es valioso. Bueno, para mí poder comprender hoy, después de casi 20 años, de estar caminando en este mundo del holístico, ¿sí? De haber atravesado diferentes formaciones y crisis vitales, porque ingresé a este mundo de lo holístico y de lo espiritual gracias a las experiencias jodidas de la vida y gracias a esos momentos que por ahí no los pasamos tan bien y que tocamos fondo y que sentimos que ya paren la tierra que me quiero bajar. Esos momentos creo que son los más maravillosos de la vida porque nos impulsan a hacer los cambios, nos impulsan a hacer las cosas que de otra manera a veces no las haríamos. Entonces, cuando llega ese momento de ¡pa! De evolucionar, de cambiar, de ir por algo diferente a lo que está, cuando no escuchamos a nuestro ser, porque yo estoy segura que siempre nos envía señales de esos cambios, nos envía las señales de esas experiencias que ya se van cerrando o de esos ciclos que ya se van cerrando en nuestra vida, pero como tenemos muchas veces apego a personas, a lugares, a cosas, a profesiones, a trabajos, etcétera, o miedo a que no voy a poder, si me voy, si cambio, si suelto, lo que sea, entonces muchas veces nos quedamos en el lugar donde ya no nos tenemos que quedar. Y entonces ahí la vida nos regala una hermosa crisis para que toquemos fondo y nos movamos. Y en ese tocar fondo donde muchas veces buscamos esa ayuda con alguien que nos pueda acompañar en este proceso, por lo menos así ha sido un poco la experiencia de mi vida, por el cual también hoy estoy acá. Eh, y cuando nos dejamos acompañar por alguien que entiende algo más sobre el tema que nos está aconteciendo, a veces puede ser enfermedad, a veces puede ser vínculos, a veces puede ser la maternidad, a veces puede ser problemas laborales, económicos, el que no encuentro el rumbo de mi vida, no sé qué quiero, no tengo fuerza para seguir, no sé, lo que sea. Muchas veces ahí encontramos a esos terapeutas o esas personas que se han especializado en algún área y nos dan ese empujoncito, nos dan esa orientación, ¿no? Esto que llamamos a veces los terapeutas o terapeuta holístico. Cuando hablamos de terapeuta holístico, holos significa el todo. Entonces, un terapeuta holístico es quien puede acompañar a una persona desde el todo de lo que es, desde el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo energético. Porque cuando algo nos atraviesa en la vida, nos atraviesan todos estos planos. Nos atraviesa en energía, nos atraviesa en pensamiento, nos atraviesa en emociones y por último, la última capa en la que toca es el cuerpo físico. Ya cuando el cuerpo físico se enferma es porque ya hemos transitado un periodo, ¿sí? De ciertas experiencias viviéndolas y también, como vemos a veces un poco nos enseña la biodecodificación o la medicina germánica, para que eso se manifieste en el cuerpo físico, tienen que haber sido experiencias vividas de alto impacto emocional, de forma imprevista, vivida en soledad, donde o no lo pude contar o no tuve, nadie de afuera me puede ayudar con esto, ¿no? Me siento como que, bueno, ¿qué hago, no?
Y también tiene sus fases, hay síntomas que son de fase activa y son síntomas que son de fase de reparación y son muy diferentes uno y el otro, y esto también determina si es el momento o no de hacerme una cirugía o un tratamiento. Si estoy en fase activa, pues no es lo más conveniente un tratamiento, porque el cerebro va a seguir ordenando que ese tejido siga en esa disfunción, siga en ese síntoma, porque lo requiere, porque para mi conciencia, mi cerebro dice, necesito, o sea, adapta la biología para resolver lo que desde la psiquis no estoy pudiendo resolver. Que hoy no voy a hablar mucho de ese tema, me voy a meter más a la parte del alma, ¿sí? Pero hago ahí una introducción porque el cuerpo también es parte del alma y es el último lugarcito donde a veces el alma toca para decir, hey, a ver si me escuchas. Hey, venimos a la vida a algo. ¿Qué carajo estamos haciendo? Estamos caminando para el lado que no es. Entonces, muchas veces ahí es donde aparece esta biología como llamada de emergencia al alma, ¿sí? Y mirarla en esto que les decía también, ¿no? Fase activa y fase reparación. No, ya estoy en fase de reparación, pues el tratamiento que elige, reparación significa porque desde la psiqui le di una solución. Ya no duele, ya lo procesé, ya lo entendí, ya lo comprendí. Entonces pasa como a un lugar diferente en esa mirada o pasa a ser visto con una percepción diferente, mejor dicho, y ya de ahí el mismo cerebro y la misma biología están trabajando en conjunto para la autocuración, ¿sí? Y ahí ese es el momento adecuado para cualquier terapia que quiera hacer, ¿sí? Y ahí sí va a ser definitiva, porque el cerebro dice, pues ya está, esto ya está acomodado, no lo precisamos más, pasamos a la fase de reparación y luego a la normotonía, que es volver a lo que se llama proceso de salud, ¿no? Eso lo podemos abordar después en otro encuentro más adelante, podemos profundizar allí a los que le interese ese tema. Hoy para hablar de esto de la experiencia del alma, que en realidad este tema toca todos los temas de la vida. Para mí es como un punto central y es un eje muy importante. Ahora cuando lo vayamos desarrollando vamos a poder ir viendo que comprende todo lo que nos sucede en la vida. ¿Por qué elegí a papá y a mamá y a estos ancestros? ¿Por qué está esta relación de pareja en mi vida? ¿Por qué este vínculo con este hijo? ¿Por qué esta experiencia con lo laboral, lo económico o la falta de fuerza, la debilidad para avanzar, para mantenerme de pie en este juego de la vida, esta pérdida del rumbo que a veces no encontramos? ¿Por qué estoy manifestando lo que no quiero cuando me estoy queriendo esforzar en lo que quiero? ¿Qué es lo que estoy haciendo de la manera que quizás no es la más correcta? ¿Sí? Al final de todo, yo les voy a pasar palabra para que me hagan todas las preguntas que quieran, ¿sí? Solamente que primero voy a desarrollar todo y después compartimos, ¿sí? Como hay muchas personas nuevas, muchas de ustedes por ahí las conozco, los conozco de hace poco tiempo, mucho tiempo, algunos más de 20 años, otros desde el inicio, pero también hay muchas personas que se fueron sumando estos días a la comunidad, al grupo de WhatsApp de Cuerpo, Mente y Alma y no los conozco a todos. Entonces voy a hacer una pequeña presentación de mí para que, bueno, sepas un poquito desde dónde te voy a estar acompañando con este encuentro y con las distintas formaciones que brindo, ¿sí? Y de dónde también nace esta diplomatura de terapeuta holístico y por qué es que lleva 4 años completarla, ¿sí? Eh, Desde chiquita, desde la primaria empecé a trabajar porque, pues bueno, en casa no alcanzaba el dinero y yo quería hacer mi viaje de egresado de 7.º grado. Entonces, pues empecé a cuidar 3 niños y con eso pude pagarme ese viaje tan añorado por mí. Y de ahí, pues ya seguí trabajando para siempre. Si bien un poquito antes ya iba a veces a ayudarla a mi mamá, a limpiar alguna casa, trabajaba mi mamá de empleada doméstica, mi papá estaba sin trabajo en ese tiempo. Y pues bueno, durante 11 años fui cuidando a abuelita a la noche, que iba a dormir con ella. Durante el día o limpiaba una casa, cuidaba a los niños, depende la actividad que me tocaba en el día, hasta que me recibí de enfermera. Me recibí de enfermera en el año 2000, 2001, por ahí. Trabajé 11 años como enfermera y cuando terminé la licenciatura
sentí que había algo que me estaba faltando en eso que estaba brindando a esa persona que estaba ahí en la consulta o en la internación. Que principalmente era más desde lo emocional, ¿no? El tiempo en enfermería siempre es escaso, siempre estamos corriendo de un lado al otro con lo asistencial y lo técnico muchas veces, y a mí me gustaba mucho lo humano, el escuchar a la persona, el ver qué estaba cargando ahí interiormente, ¿sí? Sin saber que a lo largo de los años me iba a dedicar especialmente a esa área. Entonces, un poco en esa frustración de decir, ah, algo me falta. Fui encontrando diferentes herramientas, empecé con un curso de masaje, luego armonización de chakras, gemoterapia, aromaterapia, reflexología, que lo tomaba al principio como un hobby, atendía a unas amigas, a unas vecinas, a la suegra de una amiga, personas así muy cercanas, pero nunca pensé que me iba a dedicar a esta área. Pero eso iba llevando, ¿no? El boca en boca y bueno, más personas me pedían turnito, personas que ya a veces ya no conocía. Entonces, bueno, habilité un consultorio, la parte de abajo del edificio donde vivía en ese momento, con una compañera que tenía una peluquería. Y ahí comenzó un poco la parte de armonización, yo lo llamaba masaje y armonizaciones energéticas, que siempre lo iba acompañando, obviamente, también con la lectura emocional desde los aportes de Luis Hay, a quien admiro y respeto muchísimo. Hasta ese instante, sin imaginarme que hubiera renunciado a enfermería en algún momento. Mi sueño en ese instante, o sea, mi idea en ese instante era jubilarme de enfermera y luego dedicarme a estas cosas. Sí, hoy recién tengo 46 años y ya renuncié hace como 13 años que renuncié. Imagínense todo lo que me faltaba aún en ese proceso. Y ahí la vida me regala una crisis hermosa en un momento donde dije, ya, voy a renunciar a la enfermería, no quiero estar más aquí. Y hoy agradezco enormemente esa experiencia, porque gracias a eso pude animarme a hacer algo que mi alma me decía que yo no quería escuchar. Soltar un empleo seguro, ¿no? Ser empleada pública, trabajar de enfermería, con, bueno, un montón de beneficios aparentes, a ir a la libertad de ser mi propia jefa y todo, ¿no? Pero en ese impulso de ese malestar, de ese instante, dije, yo abro mi centro holístico, así que en el 2010 abrí mi instituto, que en su momento se llamó Instituto Quan Chi, en la ciudad de Santa Fe, en Argentina. Estuvo abierto 6 años al público, brindábamos aproximadamente unos 30 cursos al mes, muchísimos talleres, formaciones, terapias, éramos varios profesionales también trabajando allí, desde nutrición, psicología, yoga, tai chi, masajes y bueno, muchísimos otros. Y ahí empiezo a darme cuenta que muchas personas que se estaban acercando a mis sesiones, que venían regularmente, que venían semanalmente, que hacían un proceso profundo, que iban abriéndose a querer sanar aquello que les había pasado en la vida, en su historia, su niñez, sus relaciones, sus vínculos, sus experiencias, empecé a ver cosas que yo en su momento las llamé curaciones milagrosas. Porque para mi mente de enfermera habían enfermedades o síntomas que no eran curables, que eran crónicos y para toda la vida. Por ejemplo, problema de tiroides, bueno, fibromialgia muchísimos, una persona se curó de cáncer sin quimios, sin rayos, entonces yo dije, oh, Dios, ¿qué es lo que sucede aquí? Si esta persona se está curando, otros también. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Porque en ese instante yo seguía todavía los 2 primeros años, tenía el instituto holístico y seguía trabajando como enfermera. Yo en enfermería había esas experiencias, por ejemplo, no las veía, no las experimentaba, sino lo contrario, había que, bueno, este año vienen con 2 pastillitas, el año que viene se llevan 3 y después ya se llevan 5 y por ahí ya no vienen más a la consulta porque ya fallecieron. Entonces había dos polaridades muy diferentes. Y en eso entonces empiezo a buscar qué es lo que hace que esta persona se cure y qué es lo que hace que esta persona no se cure.
¿Qué hay de diferencia entre cada uno? Y ahí me llega la información de un posgrado en Favaloro, en una universidad de Argentina, sobre psiconeuroendocrino-inmunología. Esa formación fue la primera que me abre así tremendamente la conciencia, porque ahí entiendo y comprendo que todo esto que está en la psiquis influye en el sistema nervioso, endocrino y el inmune, y que es la propia persona la que se enferma y es la propia persona la que se cura. No hay nada externo que intervenga en ella. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que tiene que cambiar para que esta persona salga del modo enfermedad y pueda entrar al modo salud? Su interpretación de los eventos. Cuando puedo transformar eso que me dolió, eso que me produjo enojo, frustración, fracaso, odio, resentimiento, victimismo, etcétera, lo puedo cambiar y puedo entender y comprender la maestría de vida que está escondida detrás de esa materia difícil, detrás de ese personaje que es un villano en mi vida. Puedo ver el para qué, puedo liberar la carga emocional negativa de baja frecuencia que tengo acumulada y puedo activar la de la gratitud y la de la aceptación y la de la paz y la de la tranquilidad. Y cuando activo esto, que yo lo llamo la alquimia de la vida, ¿no? Transformar el plomo en oro, transformar esas emociones de baja frecuencia en amor. Cuando logro transformar el dolor en sabiduría, es cuando esa experiencia que me regaló la vida en este juego del alma, que ahora vamos a desarrollar un poquito más, es cuando realmente he aprendido esa materia. Mientras siga en ese estado de enojo, de victimismo, mira lo que me hizo, lo que me pasó, a mí todo siempre me sale mal, y me frustro y me enojo y bla, 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 ¿no? En cuanto más el odio y la culpa y el resentimiento son emociones que corroen muchísimo nuestra biología y en nuestros cuerpos energéticos, ¿sí? Cuanto más estoy ahí, más conectado voy a estar al sistema nervioso simpático, por lo tanto también a todo lo que tenga que ver con el estrés y la neuroquímica que conecta con el estado que me lleva al proceso de enfermedad, ¿sí? Pero cuando puedo salir de ahí y empezar a conectar con esa comprensión, entendimiento, que no es resignación, son dos cosas muy diferentes una de la otra, ¿sí? Es la comprensión del para qué, es el entender, es el liberar esa mierda guardada adentro y transformarla realmente en amor, en gratitud, transformarla en sabiduría. Cuando conecto a este estado, ¿sí? Es cuando activa el sistema nervioso parasimpático y se va a liberar una neuroquímica desde ese sistema nervioso, ¿sí? Desde esa interpretación que estoy haciendo nueva de la vida para con toda una neuroquímica que llamamos feliz o la neuroquímica del bienestar, ¿sí? Endorfina, serotonina, oxitocina, dopamina, ¿sí? Que viajan por sangre y les llevan el chisme a las células de ese estado de bienestar, de ese estado de tranquilidad, entonces mi cuerpo puede crear salud. En cambio, mientras estoy en la otra polaridad, estoy enojada, molesta, incómoda, no acepto, peleo, reniego, sufro, resisto, etcétera. Quiero que el mundo cambie, pero no me miro a mí mismo, etcétera. Estoy en lugar de víctima. Mientras estoy ahí, estoy liberando adrenalina, noradrenalina, cortisol. Todo esto va a mantener el sistema nervioso simpático y no hay posibilidad de curación o sanación. Sistema nervioso simpático y parasimpático funcionan en nosotros así como la luz, está encendida o apagada. Es uno o el otro. No están los dos activos. Si bien tienen cada uno sus funciones biológicas y un montón de cuestiones de homeostasis y todo lo demás, que eso lo vemos en el módulo de neurociencia, pero es fundamental. Si quiero activar mecanismos de autocuración en mi cuerpo, la mayor parte de mi día tengo que vivir en estado de relajación, en estado de paz, en estado de tranquilidad. Y eso me lleva a un camino de mirar mi vida, mi historia, mi biografía, desde que nací, desde que estuve en el vientre de mamá, desde mi etapa de la niñez, mi adolescencia y los eventos traumáticos del resto de la vida. Incluso podríamos decir vidas anteriores, porque todo esto es
lo que continúa de las experiencias anteriores, ¿sí? La vida continúa, como hay una película de Chico Xavier, un medium brasilero, que se la recomiendo que la busquen en internet, está en YouTube y la pueden ver. La vida continúa, ¿sí? Donde en esa película me encanta, les voy a contar solo una partecita para que entiendan por qué quiero que la vean. Hay alguien a quien asesinan y esta persona muere y se encuentra en el plano de las almas y está con mucho odio, bronca y enojado porque lo han matado y XXX experiencia, pero luego de todo un proceso en ese plano decide volver a la vida y poner en paz, poner en equilibrio esa energía de asesinato y de revancha o de lo que sea que haya existido ahí. ¿Y qué creen? ¿Cómo regresa a la siguiente vida siendo el hijo del asesino? Quien lo asesinó en su vida anterior ahora es su padre. Por eso muchas veces en la familia también encontramos experiencias duras, experiencias difíciles, experiencias que no entendemos, rencores que nos nacen interiormente y no entendemos a veces de dónde vienen. A veces sí, porque a veces esa historia ha sido dura y difícil, ¿sí? Y si fue dura y difícil, tiene mucho que ver con lo que nos ha quedado pendiente en todas esas vidas anteriores. Y la vida siempre nos da una oportunidad de volver a la experiencia en la materia para poner en equilibrio aquello que hemos dejado en desequilibrio. Solo de eso se trata, ¿sí? Entonces, bueno, en esto de esta formación de psiconeuroendocrina inmunología, que pude entender y comprender mucho esta conexión, me dio muchas respuestas, pero me dejó con más preguntas que antes. Entonces, porque aquí pues no nos brindaban la conexión entre qué emoción o qué experiencia ha vivido la persona en relación a ese órgano que salía como programa de emergencia. Sí podíamos ver que había una neuroquímica diferente y los procesos biológicos que sucedían, todo lo demás, pero no podíamos conectar ahí emoción, experiencia con órgano, tejido o enfermedad o síntoma. Entonces ahí estudió biodecodificación y un año después estudió medicina germánica, que es donde nace la biodecodificación, con el doctor Luis Espinosa aquí en México, donde puedo conectar un poco más esta parte, y esto también me lleva a la formación de hipnosis como una herramienta terapéutica que me permite ingresar más rápidamente a esa mente no consciente y poder sanar desde allí las diferentes programaciones que hayamos tenido, ¿sí? Eh, pues bueno, transgeneracional, constelaciones familiares, donde pude entender y comprender muchísimo. Creo que ahí en esa parte de nuestros ancestros y de papá y mamá principalmente, que son el portal masculino y femenino que permiten que el espíritu encarne en la materia, ¿sí? Principalmente ahí está lo más rico de la vida. Si yo puedo sanar la historia, principalmente la inconsciente, la consciente, los problemas que tengo, pero hay muchas situaciones que están en lo inconsciente que ni siquiera puedo tener un vínculo maravillosísimo con mi mamá y mi papá, pero pueden haber energías de bloqueos allí. Cuando yo empecé, mi primer terapia fue por un tema de pareja, porque bueno, yo sí sentía que me amaba, que había cariño, que había afecto, pero que no estaba disponible y que nunca estaba, ¿sí? Y que tampoco se hacía el tiempo para poder compartir y bueno, en fin, ¿no? Cosas. Entonces voy a alguna terapia, es una terapia un poco más holística de las tradicionales, y esta terapeuta me empieza a preguntar por el vínculo con mi mamá, por mi nacimiento, y yo decía en ese instante, ¿qué tiene que ver mi mamá y mi nacimiento con mi novio? ¿No? Pero cuando me empieza a mostrar esto, tomo conciencia de que eso que yo estaba viendo en esa relación de pareja venía de esa experiencia cuando yo llego a la vida con mi mamá. Cuando yo llego, mi mamá, pues bueno, tiene ahí unos problemas biológicos, donde sufre bastante con ese parto y se queda sin poder caminar un tiempo. Entonces estaba, podríamos decir, como inválida, sin moverse en su cama. Y a mí, desde que nací, los primeros días me cuidó mi hermana mayor, en la habitación de al lado de donde estaba mi mamá.
Mi mamá estaba disponible, perdón, mi mamá estaba al lado en una habitación pegadita, me amaba con locura, quería estar, pero no podía estar, no estaba disponible. Entonces era el mismo escenario lo que yo estaba reproduciendo en mi relación de pareja, porque vamos a ir viendo que esto que está en lo inconsciente se proyecta en las diferentes áreas de la vida y eso es lo que vamos aprendiendo en terapeuta holístico, poder ver, ah, el consultante viene con esto. ¿De dónde puede venir esto? ¿No? Tenemos como una mirada y panorámica, decir, ah, esto puede venir por aquí, ¿no? Le doy este ejemplo para que por ahí comprendamos que no se trata de sanar el vínculo. Puedo tener un vínculo maravilloso con mi mamá, con mi papá, puedo tener una relación maravillosa con mi mamá y mi papá, pero pueden haber quedado ahí memorias. O a lo mejor hubo un bebé que nació antes que yo y murió con aborto provocado, espontáneo, murió en el vientre de mamá, murió al nacer o lo que sea, y pues ese quizás será el hijo mayor y yo soy la siguiente que nazco y como soy la primera viva, me considero la hija mayor, la primera, cuando en realidad soy la segunda hija pero la primera viva, pero la segunda hija. Entonces estoy ocupando el lugar de un muerto y a veces ese lugar de un muerto me lleva a sentirme muerta en vida, sin energía, en depresión, en tristeza, pero también estoy ocupando un lugar de un excluido. He excluido a mi hermanito. Entonces puede ser que ando por la vida buscando, buscando, buscando y no encuentro qué, y voy a este trabajo y no, este tampoco, voy a esta relación de pareja, no, y esta tampoco, nunca encuentro mi lugar porque quizás no estoy sentada en mi lugar, estoy sentada en el lugar de mi hermanito que no nació. Para dar algunos ejemplos, para que entiendan, cuando yo hablo de sanar con mamá y papá, va mucho más allá del vínculo y de la relación. Y les puedo asegurar, después de 20 años de estar acompañando proceso terapéutico, principalmente conmigo, trabajando en lo individual, personal, y acompañando procesos terapéuticos, desde el 2006, acompañando procesos terapéuticos, este, hoy puedo decir que todo nace en papá y mamá y en los ancestros. Ahí está la clave de muchísimas de las cosas que hoy nos suceden, que también la vamos a encontrar en el vientre materno y también las vamos a encontrar en los primeros años de vida, en la niñez, en la infancia, en esa etapa vulnerable del ser. Ahí prácticamente vamos a encontrar todo o gran parte del todo, ¿sí? Y ahora les voy a pasar a explicar desde mi entendimiento y comprensión, como siempre les digo, lo que les voy a compartir, yo no sé si es la verdad, porque existen tantas verdades como seres humanos existimos. ¿Sí? Cada uno aprende a ver la vida con los anteojos de las experiencias que les ha tocado experimentar. Entonces, cada uno tenemos una verdad, pero no es la verdad absoluta. Lo que yo les voy a ir compartiendo hoy en esta mirada del viaje del alma está más que nada direccionada o enfocada a la comprensión que yo hoy tengo en base a mi recorrido personal y de lo que he ido estudiando y formándome en diferentes áreas, ¿no? Desde la parte de la espiritualidad, la parte de la neurociencia, el transgeneracional, las constelaciones, ¿no? Todo este mundo de lo espiritual y lo holístico y también la neurociencia porque me formo mucho en esa área, me gusta mucho comprender qué sucede dentro de mi biología, qué sucede dentro de mi sistema nervioso, qué sucede entre la psiquis, el cerebro y los órganos o tejidos. Entonces puedo ir hoy conectando un poco este ensamblaje de estas áreas. Por eso siempre digo que por ahí traigo en mi nombre, en mis iniciales, traigo el sello cuerpo, mente y alma. Por eso el grupo de WhatsApp en el cual todos ustedes están se llama Cuerpo, Mente y Alma. Cuerpo de Karina, mente de Mariela, alma de Asselborn. Ese es mi nombre y apellido completo. Asselborn Schmidt de mi mamá. Eh, entonces, en esta comprensión voy a pasar a explicarles, pero desde la pizarra. Voy a conectar con la escritura en un pizarrón para explicar algunas cosas que a veces desde lo visual puede ser un poquito más entendible.